estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y como cada martes pues ya me acompañan aquí en el estudio nuestros invitados del día. Está con nosotros Lourdes Ramírez Flores. Buenos días. ¿Qué tal, Lucy? Qué gusto saludarte en esta mañana y saludar por supuesto a todo tu radio escucha. Claro, usted que nos acompaña del otro lado de la radio. Igualmente esperamos que en unos minutos más se incorpore con nosotros Arturo Rosas y también Antonio Frausto, que estará igualmente aquí en el estudio platicando con usted sobre la temática, el análisis de la temática que hoy tendremos sobre la mesa, que se la comparto en este momento para que participe igualmente usted con nosotros. Le comento, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas entregaron póster al personal operador de justicia para concientizar y prevenir la violencia política en razón de género en el proceso electoral del 2 de junio del 2024. Esa fue una primera acción que realizaron en este proceso en puerta. Ahora bien, la pregunta de análisis para ver este tema que se suscitó como evento, donde, hubo fotografías, hubo boletines oficiales, por supuesto, de esta acción que hicieron por parte del personal del IETAM. ¿Es suficiente consideras, Lourdes, entregar trípticos o un póster con información para limitar la incidencia de casos de violencia política contra las mujeres? Definitivamente, Lucy, creo que nunca va a ser suficiente en este tiempo. Jamás va a ser suficiente, a lo mejor unos folletos, unos trípticos, unos pósters. Nunca va a ser suficiente, sobre todo porque hay mucho desconocimiento, sobre todo en este tema de lo que es la violencia política en razón de género. Y hemos tenido grandes ejemplos. Yo creo que lo principal que deben de hacer las instituciones, y supongo y quiero creerlo, que lo hacen tal vez en algunas entidades y que se debe de hacer, es principalmente la formación. La formación es la base central en cuanto a tener el conocimiento de lo que es este tipo de violencia que ha dejado muchos estragos y ha escatimado en mucho al trabajo que ha realizado la mujer política a lo largo de su historia. Entonces, principalmente la formación, principalmente la capacitación y, ¿por qué no decirlo?, la discusión que debe de existir en este tema al interior de todas las instituciones, tanto gubernamentales, instituciones de organismos no gubernamentales, las ONG, que han venido impulsando también con su trabajo diario y cotidiano, en el sentido de que la sociedad debe de conocer todo este campo de acción. Ahora, principalmente, vemos en los niveles, lamentablemente o tristemente se podría decir, vemos en los niveles del Poder Legislativo que legisladoras ni siquiera conocen cuáles son los puntos fundamentales a lo que podríamos llamarle violencia. Y para nosotros poder combatir la violencia, tenemos que conocerla principalmente. ¿En qué consiste? Porque a veces la dejamos pasar, no la percibimos y no vamos a las instituciones correspondientes para poder, de alguna u otra manera, demandar estos hechos que al final de cuentas vienen a desestimar el trabajo de la mujer en la política. Sí, claro, que de eso específicamente se trata. Hay muchos rubros, incluso hablábamos cuando se hacen esta entrega de estos trípticos o póster, y es que es una acción, pero aquí la crítica puntual es en el tema de si de verdad conocemos, porque hay sanciones. Por supuesto, hay sanciones para quien incurra en este tipo de delitos de 1 año, de 2 años o incluso hasta de 3 años, pero dependiendo de la gravedad de las acciones que hayan cometido. En este caso, si está embarazada una mujer y entonces por eso se le limita políticamente. O no se le da la oportunidad. O no se da la oportunidad. Simple y sencillamente porque se teme a todo ese tiempo el que tiene que descansar, o simple y sencillamente no la ven con la aptitud o la cualidad de poderlo hacer. ¿Sí? Desestiman el trabajo la mujer precisamente en este periodo de gestación, lamentablemente, hasta la fecha. Sí, claro. Y ya está con nosotros también aquí en el estudio Antonio Frausto. Buenos días, Antonio. Hola, Luz Elena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Lu. ¿Qué opinas sobre este primer punto de análisis que tenemos sobre la mesa de si es suficiente la entrega de trípticos o de póster para limitar la incidencia de casos de violencia política de género? No, sin duda no es suficiente. Digamos, es una buena acción, pero si lo vemos de forma hilada, pues sin duda hace mucha falta por hacer, ¿verdad? Más cosas. La violencia política en razón de género
sin duda es un problema que quizá para muchos se vea como algo novedoso, algo quizá que es poco común, pero sin duda es un tema muy relevante que se le debe poner atención, ya que pues cada día hay más mujeres que tienen este derecho, ¿no?, de acceder a los cargos de poder, y a través del tema de las elecciones, del voto, elección pública, y todavía nos hace falta mucho como sociedad, como mexicanos en este sentido. Yo estuve revisando algunas estadísticas y realmente son muy pobres, digamos. Alrededor de 290 personas que han sido sancionadas por parte del Instituto Nacional Electoral, cuando lamentablemente sabemos que día a día hay casos que escuchamos, o gente cercana a nosotros, o conocidos, compañeros de trabajo, compañeras, que han sufrido de una u otra manera ese tipo de violencia. Por lo tanto, sí es un problema que se tiene que atender más de fondo, y creo que con esta simple entrega de estos pósters, trípticos, donde vienen datos obviamente importantes de lo que es la violencia en razón de género, es bueno, pero no debemos quedarnos ahí. Tendría que ser una campaña por parte de las autoridades, incluso diría yo de los 3 niveles de gobierno, apoyado obviamente con la instancia electoral, para concientizar, y no desde que somos adultos, sino que desde que somos niños o jóvenes, para que esto realmente vaya avanzando. Sí, porque bueno, comentamos de los tiempos, y bueno, no debería de ser solamente cuando estamos en puerta de un proceso electoral, será parte de los preparativos para el proceso del 2024, pero pues debe de hacerse incluso aunque no sea un año electoral. Era lo que platicábamos con Lourdes antes de que llegaras al estudio, Antonio, de que a veces se desconoce en qué casos se puede hablar de que se está violentando a una mujer en razón de género, en un tema de las agresiones a sus derechos políticos, porque solamente escuchamos la figura en noticieros, en algún discurso, pero no sabemos en la realidad cuando incluso somos víctimas de este tipo de agresiones. Justo por eso te comento eso, que debería ser una campaña, hasta, podría decir, a lo mejor hasta de Estado. Yo sé que hay muchas prioridades en el país, ¿verdad? Temas más inmediatos, pero si queremos avanzar como sociedad, como ciudadanía, construir ciudadanía realmente, es un punto al que hay que ponerle atención. Entonces, sí, te puedo asegurar que hay personas, o quizás hasta vemos personas, que a lo mejor cometemos la violencia política en razón de género porque desconocemos que la estamos cometiendo, la estamos realizando, incluso compañeras, mujeres, que también quizás la estén sufriendo, pero no la denuncian porque no saben que están siendo víctimas. Entonces, por eso es importante, más allá del tema de que te comento, pues sí es bueno que hagan este tipo de, pues llamadas de acciones, pero pues es muy poco, ¿no? Tendría que verse y atacarse de manera integral para que tenga realmente buenos resultados. Sí, incluso hay un protocolo para la atención de la violencia política en razón de género, y a veces lo conocemos. ¿Lo conocías, Lourdes, que existe un protocolo? No, definitivamente a ciencia cierta no. Sé que ha habido casos de mujeres, como es el caso de Ruperta Nicolás Hilario, que fue un caso muy sonado en el estado de Guerrero, que es una indígena tlapaneca, y su caso la verdad que rindió frutos en el aspecto, porque supongo yo que esta mujer que aspiraba a ser y fue alcaldesa justamente en el periodo 2018-2021 ahí en uno de estos municipios, y esta mujer cuando andaba en campaña fue violentada por sus opositores. Entonces, afortunadamente, buscó las instancias adecuadas, como fue el Tribunal Electoral y las salas, para poner su queja, y afortunadamente tuvo una resolución que la llevó a ocupar la alcaldía. Pero no todas las mujeres que son violentadas en las diferentes comunidades o municipios y que aspiran a cargos de elección popular no lo logran. Ahora, este es solamente un rubro. Sin embargo, las mujeres no solamente son violentadas políticamente en el campo electoral. Claro. Las mujeres son violentadas en el sistema de trabajo, en lo laboral, en donde se desempeñan inclusive como funcionarias, como legisladoras. En todo este campo han sido violentadas, pero no todas levantan la voz. ¿Por qué? Porque muchas veces no han visto la respuesta, y necesitamos nosotros visibilizar estos hechos
como medios de comunicación, visibilizarlos para que haya más mujeres y digan, sí, efectivamente, he estado sufriendo de violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque, como decías tú hace un momento, no me ascendieron o me quitaron la dirección porque estoy embarazada, porque a mis alrededores, al ocupar el cargo de directiva, lo dijeron porque seguramente hice algunos favores, por no querer ser tan explícita, y en algunos de los casos porque dicen, no, pues a quién se las prestó, ¿verdad? Entonces, hay mucha denostación, hay mucho juicio, hay mucho, digamos, violencia contra estos personajes que llevamos ahora sí que una lucha ancestral que no se había visto como ahora lo estamos viendo en estas últimas décadas, que ha estado, yo pienso, que ha estado ya rindiendo ese fruto a raíz de esas equidades que se han estado trabajando, de esas mujeres que nos han estado representando en las diferentes cámaras, que han estado levantando la voz y que aún no ha sido suficiente. Claro que no. Nos falta mucho y creo que tenemos que seguir recorriendo estos caminos, seguir levantando la voz, seguir visibilizando. Yo recuerdo hace poco, en algunos años atrás, aquí en Tamaulipas, y lo digo porque había gente que estaba sorprendida, en las tortillas hablaban de violencia, de equidad de género. ¿Qué es la violencia? Y las mujeres decían, ¿cómo esto es violencia? Si esto lo sufro todos los días, y yo no sabía que esto era violencia. ¿A dónde tengo que recurrir? ¿Quién me puede escuchar? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Sí? Que quede un antecedente plasmado. Afortunadamente sabemos que hay instituciones actualmente. Hay instituciones que tocamos la puerta, que nos abren la puerta para algunos tipos de violencia, pero no todos lo sabemos. Creo que hay mucho desconocimiento social. Sí, y en este punto hay en ocasiones también la revictimización cuando vemos el hecho de que se escuchan voces de que dicen, es que hoy en día ya todo es violencia política de género, ya no les puedes decir nada o hacer algún señalamiento, o dar una declaración o tener una idea, un concepto, porque pues es violencia política, y eso también pues ya estamos hablando de una revictimización o de que estamos pues en sí violentando a las mujeres. Sí, pero hay otro punto también, Lucy, que a veces a lo mejor estamos viendo que hay grupos de mujeres que están levantando la bandera para manifestarse contra la violencia de género o en toda esa diversidad que vemos, violencia política, violencia de género, equidad de género, pero también veo que se levantan las banderas porque cuando se suscitan ciertos personajes de la política violentando y que son del género, digamos, de las que se protegen, del género femenino, también hay que hacerlo visible. Son hechos que no se deben de dar, como los que hemos vivido aquí en Tamaulipas en las últimas semanas. Entonces, no por el hecho que diga, es mujer, sufre de violencia, vemos también casos como estos, que son frontales y que también ejercen ese tipo de violencia. Claro, eso no hay que perderlo de vista. Definitivamente. ¿Qué opinas, Antonio? Sí, coincido con Lulú y lo que te comentaba hace un momento, este desconocimiento, ¿no? Que no sabemos si la estamos cometiendo o si la estamos recibiendo, bueno, en el caso de las mujeres, pero también, como decía la compañera, de que a veces las mujeres, las féminas, se pueden escudar en su género para pues cometer ese tipo de violencia, ¿no? Contra otras mujeres e incluso contra hombres, ¿no? Aunque sea el tema de razón de género. Fíjate, yo me puse un poco justamente a investigar, a buscar, ya que tengo que admitirlo, también no tengo un conocimiento profundo sobre este tema. Y ¿qué sería o qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? ¿Cuál es el concepto? Y el Instituto de la Mujer en México lo cataloga como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada. Muy importante eso, pensamos que solamente puede ser, o creemos en el tema público, pero también en la iniciativa privada se puede cometer justamente esta violencia, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, ¿no? Y bueno, viene, por ejemplo, ¿qué acciones serían catalogadas como violencia? El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública,
la toma de decisiones, que tanto también se criticaba a este punto, que las mujeres muchas veces llegan a un cargo en el tema público de elección popular, pero que las decisiones importantes, relevantes, pues no son tomadas en cuenta, ¿no? Que realmente los que deciden son los hombres, los varones, entonces es muy importante. Y dice la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos. Y en este punto recuerdo que hace varios años, que también fue muy criticado y a la postre hubo este cambio en el tema legislativo, las famosas Juanitas, ¿se recuerdan? Sí, claro. Como la candidatura propietaria recayó en una mujer y cómo al pasar a la elección y a ser elegida en las urnas, pues renunciaba para que el suplente pues llegara, ocupara su lugar y en el, no sé, 90, 100% de las casos era un hombre, muchas veces su pareja sentimental. Entonces se hizo esta reforma justamente para cambiar este modelo, así que estas prácticas, estas mañas que tenía el sistema político mexicano, justamente para evitar este tipo de cosas que también podemos englobar porque era un tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? Básicamente las usaban, las utilizaban para acceder a un puesto de poder y después pues simplemente renunciaban para que el hombre llegara a ese cargo. Entonces hemos ido evolucionando como sociedad, pero creo que todavía nos falta mucho y vuelvo a recalcar, es importante, si queremos realmente combatir el problema de fondo, como muchos otros temas, pues hacer una, ya ni siquiera campaña, creo que se deberían incluir, ahora con el tema de los famosos libros de texto, incluir esos temas, no sé si vienen ahí o no en los libros, pero sería importante que si no vienen, pues se empezaran a colocar este tipo de problemáticas, de temáticas, para ir construyendo desde los niños, desde los adolescentes, primaria, secundaria, pues ciudadanos. Y a lo mejor hablando de esta evolución, también que además de que se difunda, de que conozcamos cuándo es un caso de violencia política de género o cuándo podemos ser víctimas de este tipo de violencia, también el hecho de los años, ¿no? Las sanciones, porque el ejemplo que tú dabas de las Juanitas es cuando se les impide tomar protesta en un cargo público y la sanción es de 6 años. Tal vez deben de ser penas, a lo mejor subir un poquito los números para que se impida el hecho de la repetición, pero bueno, eso es parte de la progresividad, de lo que falta por hacer en este tema, nada más hablando de la pura legislación. O que se tipifique como un delito también. Sí, claro. Vamos a una pausa si les parece, al regreso continuamos para platicar más de la temática que hoy tendremos sobre la mesa. En Tamaulipas, sin educación no hay transformación. Es por eso que en este inicio de ciclo escolar, el gobierno del estado, en apoyo a la economía familiar, entregará más de 559,000 paquetes de útiles escolares y uniformes para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Este es el gobierno de la transformación que con humanismo y voluntad respalda a las familias tamaulipecas en este regreso a clases. Gobierno de Tamaulipas. En H-E-B siempre ahorras con los rebajados. Milanesa pulpa blanca Supreme, 159 pesos el kilo. Fajita de pechuga congelada, 79.90 el kilo. O bien, 30% de descuento en línea de escritura, marca GTC y H-E-B. Vigencia al 17 de agosto. Consulta restricciones. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. ¡Qué pesado! No, ¿qué pasó, mi Fer? Es nacional, son los de Ojalá que te mueras. ¿Qué pasó, No, Sergio? Grupo Pesado. Estaré en la hora nacional y hablaremos sobre el espectro autista. Platicaremos también con el locutor Alex Guzmán, el cocodrilo. Además, la frescura de la cantante, compositora y DJ mexicana Pagua. Somos sus amigos Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla. y los esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Festeja con nosotros la gran venta de aniversario de Mueblería Villarreal, con grandes descuentos en toda la línea blanca y electrónica. Sí, en línea blanca y electrónica. Además, participa en la Pirinola de la Suerte, donde podrás ganar regalos o monedero electrónico. Festejemos juntos nuestra gran venta de aniversario, con grandes sorpresas para ti. ¿Dónde más? En Mueblería Villarreal. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en
administración de empresas, arquitectura, contaduría, ciencias de la educación, criminología, derecho, gastronomía y psicología. Disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31 630 32 y 31 630 33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Hoy me acompaña en el estudio Lourdes Ramírez, también está con nosotros Antonio Frausto platicando sobre este tema. Le hace referencia a usted que el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM y la Fiscalía Especializada de Combate de los Delitos Electorales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas entregaron pósters al personal operador de justicia para concientizar y prevenir la violencia política en razón de género en el proceso electoral del 2 de junio del 2024. Platicábamos con usted si es suficiente, coinciden en que no es suficiente. También platicábamos sobre las acciones que si se deberían de realizar pues a lo largo de todos los 365 días del año, sea año político o no, debería de estarte aterrizando este tipo de información. Ahora bien, hablábamos de la posibilidad de que también se hicieran reformas o que se pudiera tipificar como un delito y las sanciones, porque hablábamos de que son pues sanciones menores, 6 años es lo máximo que pudieran pues sancionar a una persona por incurrir en este tipo de actos, como el ejemplo que ponías, Antonio Frausto, de las Juanitas, de que no permitan que tomen protesta en un puesto de elección o un puesto público. Entonces, esta es parte de la violencia que se tiene. Ahora bien, hablamos ya de la información, pero ¿creen que hay confianza? Lo que se ha trabajado hasta ahorita, ¿hay confianza en las autoridades o en el que una persona pueda denunciar o pedir justicia en un caso de violencia política de género? Lourdes, ¿tú qué piensas? Todo va en cascada. Definitivamente todavía no existe la confianza, porque pareciera que hay, ahora sí que en ocasiones nos dicen, entre mujeres ustedes no hay mucha comprensión. Yo a veces difiero de ello. Yo pienso que las mujeres sí tenemos mucho apoyo. A lo mejor en algunos otros niveles se pueden ver casos, pero lo veo y lo percibo en la sociedad masculina, que se solidarizan más, se apoyan más, lamentablemente, en casos que no debería de existir, ¿sí? Hay confabulación, no solamente solidaridad en hechos que no deberían de proceder. Entonces, se desestima porque dice, no, es que mi jefe es amigo del titular por decirlo, es un ejemplo, ¿verdad?, del Tribunal Electoral, supongamos, ¿verdad? Es meramente un ejemplo. Entonces, definitivamente dice, ¿cómo para qué voy a perder el tiempo? Nadie me va a escuchar. Entonces, justamente por esa mentalidad de que nos olvidemos que puede quedar un antecedente, aunque no proceda, pero dices, bueno, si no procede, queda el antecedente. Pero tengo que dar ese paso de confianza, tengo que aprender a confiar en que si yo no doy ese paso, pues entonces nunca vamos a seguir avanzando. Como decía hace un momento Frausto, que lo de las Juanitas quedó solucionado al momento en que limitaron que hubiese mujeres en la candidatura y varones como suplentes. Ahora no, es una mujer y es otra mujer. ¿Para qué? Para que quede ahí simple y sencillamente ese 50 y 50, como dice, ¿no? Porque después quedaba ahí la disparidad y sobre todo que fuera equitativo. Entonces, y para que ya no se hiciera ese mal uso en la política. Entonces, definitivamente creo y considero, uno, como punto central, el desconocimiento. Necesitamos visibilizar, detectar cuál es la violencia en sí. Quiero saber cuál es la violencia de género, cuál es la violencia política, cuál es la violencia vicaria, cuáles las diferentes vertientes de la violencia, e identificar si yo en mi entorno o en mi desarrollo, en mi desempeño, realmente yo estoy padeciendo o sufriendo de algún tipo de violencia. Ese es uno. Dos, ver y checar, por ejemplo, que primero tenemos que, como instituciones o como gobierno o en este caso las instituciones adecuadas, primero tienen que prevenir y combatir precisamente todo lo relacionado a la violencia política. Y aquí un papel fundamental lo ocupa en la rama educativa. Creo, y como lo decía bien el compañero, considero y creo que la educación en México debe ser
en estos temas, así como a la par como otros que han dado inicio. Y yo lo he visto en este caso en instituciones como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que tiene algunos años, que abrió unos espacios y abrió unas áreas justamente para canalizar, educar, capacitar, instruir a sus alumnos, hombres y mujeres, sobre estos temas de violencia. Sí, y ahí se abren más vertientes. En el punto que tú comentas específicamente de que una mujer pues tenga como suplente a otra mujer, ahí de pronto también es cuando vemos que hace faltan pues más cuadros, más mujeres que tengan experiencia, porque solamente rellenar por rellenar tampoco es la idea, o el tema de que si de verdad son las mujeres las que están tomando las decisiones. Creo que ahí todavía falta pues mucho avance en cuanto a lo que deben de hacer en las legislaciones, de ahí que hay penalidades, como está configurado como un punto de agravio a las mujeres, que se configura como un aspecto de violencia política de género. ¿Tú qué opinas? ¿Y cómo vamos cerrando la temática? Porque ya se nos fueron los minutos, Antonio. Sí, lamentablemente a tu pregunta, no, todavía nos falta lo que decíamos, ¿no? Esta cultura de amarillo que engloba todo esto, educación en casa y bueno, otros aspectos, ¿no? Y para muestra quiero comentarles esto. Fíjate, el corte del Instituto Nacional Electoral a fecha del 12 de enero de este año dice que han sancionado a 260 personas, se encuentran inscritas en el Registro Nacional de las Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y de los cuales 215 han sido hombres sancionados y 45 mujeres. Y bueno, menciona también los estados. Afortunadamente Tamaulipas no está dentro de la lista, digamos, los primeros 5 estados. Está Oaxaca con 82, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Baja California Sur, Baja California, Sonora y Chihuahua y Guanajuato. Y Tamaulipas, bueno, no se encuentra. Pero un punto importante que quería recalcar nada más, que de esas 260 denuncias, el 20.38% son presidentes municipales o presidentes municipales. Luego le siguen ciudadanos con 18%, regidores o regidoras con 13%, periodistas, fíjense, con 10% y bueno, el resto ciudadanos. Entonces, lo que también veo aquí es que lamentablemente la autoridad, digamos, municipal, la autoridad más cercana con los ciudadanos son los que tienen la mayor cantidad de denuncias, es decir, se desconoce muchas veces este tema o aunque se conozca, se comete esta violencia en razón de género. Entonces, bueno, es un punto importante y ya para cerrar, pues lo mismo, ¿no? Básicamente eso, hay que involucrarse como sociedad, autoridades, ciudadanos, para realmente ir progresando en cuanto a los derechos que tienen las mujeres, que en verdad sepamos cuando estamos cometiendo un delito o cuando las mujeres están siendo víctimas de un delito y entonces puedan denunciarse y confiar en que las autoridades pues ejecuten las acciones correspondientes. Claro, y yo la estadística la veo como vaso medio vacío, ¿no? También pudiera ser que no aparecemos porque no hay confianza o no hay denuncias. Porque no hay denuncias, justamente. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? Sí, nada más analizar de que puede haber muchas leyes, puede haber muchos marcos normativos, pero lo más importante aquí es la práctica, son los hechos, y esto se empieza en casa, en la familia, se empieza en el campo educativo y en nuestra sociedad. Ok, correcto, pues si le parece con eso cerramos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio, gracias también a nuestros analistas. Antonio Frausto, gracias. Gracias y buen día para todos. Y Lourdes Ramírez, gracias. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.